Buenos días. Iniciamos nuestro curso HTP en el proceso psicodiagnóstico, entrenamiento, su uso, interpretación e integración con esta primera clase dedicada a acercarnos al test, a encuadrarlo y a entenderlo dentro del proceso psicodiagnóstico. El HTP es una prueba proyectiva gráfica creada por Bach en 1948 y desde entonces ha sido utilizada por múltiples investigadores, psicólogos, evaluadores, lo que ha ido ampliando cada vez más la comprensión sobre la capacidad de este test para dar información acerca de la subjetividad del sujeto y de distintos cuadros diagnósticos. Es una prueba aparentemente simple. Lo que se solicita al sujeto es suficientemente cerrado como para que no sea una técnica ansiógena. Al sujeto se le solicita que realice una representación gráfica de 3 elementos, al menos 3 elementos: una casa, un árbol y una persona, en este orden, aunque la administración, como veremos en el siguiente módulo, puede ampliarse solicitando una segunda persona y el dibujo de sí mismo. Esta aparente simpleza hace que pueda encuadrarse al inicio del proceso psicodiagnóstico. Es una prueba que los sujetos suelen recibir bastante bien, eh, sin cerrarse a realizar la tarea que se les solicita. Y aunque los elementos aparentemente son simples y cerrados, son lo suficientemente amplios como para favorecer la proyección. Eh, una casa, un árbol, una persona son elementos simples que cualquier persona es capaz de dibujar, que son cotidianos en nuestra vida diaria. Pero sin embargo, la elección particular de la casa, del árbol y de la persona son suficientemente amplios como para que allí, en la elección de los elementos particulares, se dé cómodamente el proceso proyectivo. El HTP puede utilizarse en niños, en adolescentes y en adultos. Esa es otra ventaja. Y está libre de determinantes culturales y educacionales. De esta manera verán en el módulo escrito algunos ejemplos acerca de la amplitud de poblaciones con las que se puede utilizar esta prueba. En los materiales complementarios del módulo también verán los distintos motivos de consulta de casos, de poblaciones, de edades con las que se ha investigado y trabajado con esta prueba. Además, permite tal comprensión del sujeto que puede encuadrarse en distintos tipos de psicodiagnóstico. Puede encuadrarse en los psicodiagnósticos clínicos, en los forenses y en los educativos, ya que no solamente va a permitir diagnosticar una psicosis, una neurosis o un trastorno de personalidad, sino que también puede dar respuestas a preguntas forenses, ¿no? Acerca de abuso sexual, de maltrato, etc. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el HTP y qué significa cada uno? Porque esta prueba nos va a dar elementos que provee cualquier técnica gráfica en torno a el tipo de trazado, la dirección de los movimientos, el emplazamiento en la hoja de papel, pero también nos va a dar información acerca de lo que cada uno de los elementos señala y también acerca de su conjugación, viendo las diferencias, por ejemplo, entre las producciones en el primer dibujo, que nos va a dar información acerca de cómo el sujeto se hace con una tarea nueva, si es más impulsivo, más negativista, y si va relajándose, por ejemplo, a medida que va realizando los dibujos, o si al revés, se va tensando a medida que la tarea avanza. Pero también cada uno de estos elementos que se le solicitan da información particular. El test se inicia con el dibujo de la casa. Una casa es algo que todos conocemos. Sin embargo, la elección de qué tipo particular de casa, con qué características, con qué elementos,
si es una casa que es cercana al entrevistador, si se dibuja con elementos que interfieran con el acceso a la casa, colocando vallas, caminos, etc. Si es una casa derruida, si es una casa nueva, cuidada, adornada en exceso, muy detallada. Todo esto nos va a dar información acerca de la situación de casa del sujeto, es decir, de su vida familiar y hogareña, y también acerca de su imagen corporal. El segundo dibujo, el del árbol, ya en este proceso de la prueba pasamos a un dibujo de un ser vivo. Un árbol es un ser vivo, equiparable por sus características a una figura humana. Muchas veces hemos escuchado la metáfora del tronco como cuerpo, las ramas como brazos, la copa como cabeza, ¿no? Y cuando el sujeto se enfrenta al dibujo del árbol, está haciendo un autorretrato inconsciente. De ahí el enorme valor de este dibujo. Eh, Verán también que la edad adscrita al árbol es fundamental, porque, por ejemplo, los pederastas, fijados en etapas infantiles de su desarrollo psicosexual, aunque en el dibujo de la persona hagan una persona similar a sí mismo en edad, van a adjudicarle al árbol una edad infantil. El tercer dibujo, el de la persona, que también aparentemente es muy sencillo, requiere una elección. Tendemos a dibujar a una persona que se parece a nosotros. Un adulto si somos adultos, una mujer si somos mujeres. Y cualquier elemento diferenciador respecto a este patrón va a dar lugar a interpretaciones que veremos en los siguientes módulos. Se solicita el dibujo de una persona, pero claro, no se especifica qué tipo de persona estamos pidiendo. Puede ser un adulto, puede ser un niño, puede ser un adolescente, un anciano. Puede ser alguien triste, que nos mira fijamente, cálido, puede estar sentado, corriendo, huyendo, detrás de algo, escondiéndose de perfil. Es decir, la amplitud de opciones son las que facilitan que se proyecte allí la personalidad del sujeto evaluado. Aunque el HTP puede estar constituido por estos tres dibujos, casa, árbol, persona, también existe la posibilidad de incluir un cuarto dibujo, que sería una persona del sexo opuesto. Ahí estaríamos entonces aplicando el Macover, un test dentro de otro test, el test de la figura humana de Karen Macover dentro del HTP. Cuando solicitamos este dibujo, el sujeto se enfrenta a dibujar aquello que él no es, lo que constituye la otra mitad de la población. Y ahí vamos a poder observar las diferencias o coincidencias acerca de estas dos representaciones, lo que nos va a dar material muy rico de comprensión de la persona. También podemos incluir un quinto dibujo, como propone Portuondo, el dibujo del sí mismo. En este caso, el sujeto va a tener que enfrentarse a la tarea de dibujarse a sí mismo, de mostrarnos de sí mismo lo que él desea mostrar, ¿no? Comparando luego las distintas figuras, el sí mismo con la primera persona dibujada o con la segunda, comparado con el retrato inconsciente del árbol, vamos a obtener una información muy amplia acerca del sujeto. Bueno, los invito a que con esta información inicial lean con cuidado y con atención el material escrito, vean el PowerPoint, también miren los materiales adicionales y se hagan a la tarea de responder a las distintas preguntas que formulamos en los foros. Muchas gracias.